Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Para este Infovoz estamos participando los compañeros Arailza, José, Jesús y su servidor Yacer. Y el tema de hoy es acerca de la pedagogía feminista y cómo podemos incluir estos ideales con la educación. Y pues bueno, eh, la pedagogía feminista es una propuesta que busca integrar al feminismo en la educación, promoviendo cuestiones como la igualdad de género y sobre todo empoderando a las mujeres. Se fundamenta en principios ideológicos y teóricos que guían la acción pedagógica, fomentando la reflexión y el cambio de paradigmas que limitan el desarrollo personal y colectivo. Esa pedagogía, de alguna forma, es una práctica política que cuestiona esa dominación masculina y va a abogar por la libertad de las mujeres. Aunque se centra en ellas, su enfoque es inclusivo y aspira a la transformación de la sociedad y la libertad individual y colectiva para todas las personas. Esta la vamos a poder concebir como una herramienta para potenciar a las personas, permitiéndoles desarrollar saberes, valores, actitudes y habilidades, además de que podemos fomentar la creatividad y la construcción de nuevos referentes y utopías. Y bueno, pues bueno, esto va a poder fortalecer la reflexión de las que les estoy hablando y también ese cambio de esquema cultural que por supuesto está perpetuando desigualdades de género. Un aspecto que podemos distinguir de esta pedagogía es la promoción de una transgresión como resultado del aprendizaje, y eso impulsa cambios profundos en estructuras que podemos considerar como patriarcales y opresivas. Y ese aprendizaje pues lo vamos a considerar como un proceso continuo, multidimensional y personal que por supuesto requiere paciencia y respeto por el ritmo individual. Esos procesos buscan generar aprendizajes que no solamente sean cognitivos, sino que también sean emocionales, subjetivos y prácticos, y su objetivo es llevar a la acción y a la transformación en la vida cotidiana, por supuesto todo compatible con la ideología feminista. Para resumir, podemos decir que esa pedagogía busca la igualdad de género y una sociedad más justa y libre a través de precisamente una educación que empodere a las mujeres y que promueva la transformación personal y social, desafiando las estructuras de poder patriarcales. Reconocer a los sujetos en su dimensión sexual y generalizada implica reconocer que tienen una posición social específica desde la que se enfrentan al mundo y también al proceso educativo. Es fundamental asumir que las personas son seres históricos, cambiantes, diversos, multidimensionales, integrales, y que las personas están sujetas a un género y también a una condición social, de una clase específica, de cierta etnia, orientación sexual y generacional. Es decir, están insertas en relaciones de poder que implican la experiencia de distintas opresiones o condiciones. Los proyectos educativos feministas expresan lo que se ha llamado una política de ubicación, es decir, el reconocimiento de la persona desde su geografía más cercana. Nombrar la experiencia y subjetividad desde el propio cuerpo es parte de la lucha continua de las mujeres por redefinir desde sí mismas los ámbitos en los que han sido ubicadas por la sociedad androcéntrica es una lucha basada en la deconstrucción de los límites del cuerpo de las mujeres y de su confinamiento al ámbito doméstico y a las tareas reproductivas. Ahora bien, poner en el centro a la persona implica que el proceso educativo parte de lo personal. Cualquier temática o contenido siempre tiene como referente básico la convivencia personal del educando. Esto supone conocer e indagar en la experiencia de las mujeres y hombres, de forma interna y externa, personal y social, y reflexionarla a la luz de la teoría. Es decir, la pedagogía feminista introduce contenidos que son de la vida personal, asumiendo que lo personal tiene una dimensión política y que es también objeto de conocimiento y de transformación. Por otro lado, las ideas algunas feministas sirven para pensar en la función y el significado de la experiencia personal.
La experiencia se debe interpretar históricamente y teorizar para que se pueda convertir en la base de la solidaridad y la lucha feminista. Centrar el proceso educativo en la persona conlleva también a trabajar en su subjetividad y a buscar la transformación de la persona para que se construya a sí misma de una manera más libre, lo cual supone un énfasis en aquellas prácticas y contenidos educativos que coadyuven a esta individualización y al desarrollo de la misma. Hola, mi nombre es Jesús y hoy hablaremos sobre la pedagogía feminista y la pedagogía feminista hablando sobre la subjetividad. Estas son enfoques educativos que buscan desafiar las estructuras del poder y promover la igualdad de género en el ámbito educativo. En este Infovoz, además de lo ya hablado, exploraremos estos conceptos y su importancia. La pedagogía feminista es un enfoque educativo que se basa en los principios del feminismo y busca desafiar los roles de géneros tradicionales, promoviendo la igualdad y la equidad en la educación. Busca eliminar los sesgos de género en los contenidos curriculares y fomentar la participación y el liderazgo de las mujeres en el aula. La pedagogía feminista se basa en prácticas educativas inclusivas, donde se fomenta la participación activa de todos los estudiantes, sin importar su género. Se promueve dinámicas de trabajo en equipo, se evita la reproducción de estereotipos de género y se fomenta el respeto y la escucha activa en el aula. La pedagogía feminista de la subjetividad se centra en la importancia de las experiencias y vivencias individuales de las personas, especialmente de las mujeres, en el proceso educativo. Reconoce que nuestras identidades de género están inconectadas con otras dimensiones de nuestra subjetividad, como la raza, la clase social y la orientación sexual. La pedagogía feminista de la subjetividad busca crear espacios seguros en el aula donde las voces de las mujeres y otras identidades marginadas sean escuchadas y valoradas. Reconoce que cada estudiante tiene experiencias y perspectivas únicas que enriquecen el proceso educativo y promuevan una mayor comprensión y empatía. En resumen, la pedagogía feminista y la pedagogía feminista de la subjetividad son enfoques educativos fundamentales para promover la igualdad de género y construir sociedades más justas. Al adoptar estos enfoques, podemos transformar nuestras aulas en espacios inclusivos y empoderadores, donde todos los estudiantes promuevan desarrollar su máximo potencial. Bueno, y siguiendo con el tema de la lectura, una propuesta de pedagogía feminista, teorizar y construir desde el género, de la autora Luz María Seira Ochoa, nos habla un poquito acerca del proceso educativo feminista. Nos dice que el proceso se habla o se trata de deconstruir las identidades de las mujeres y también de los hombres, y las relaciones entre mujeres, entre hombres y entre ambos, pues como tiene que ser. De desmontar estereotipos acerca de las cosas que en algunas veces tenemos una idea equivocada, obviamente, y relaciones de dominación o subordinación, como se ha hablado durante bastante tiempo. Asimismo, de la deconstrucción de nuevas identidades, de los poderes y de las relaciones. Más que nada, pues está hablando acerca de esa parte que debemos de tener en cuenta, de quitar esas malas relaciones a veces entre hombres y entre mujeres. Y yo lo veo desde esta forma, de tratar de dejar de un lado el feminismo radical, porque como lo está hablando pues obviamente la autora, de que no nada más es problema o estereotipo de los hombres, sino también está englobando a las mujeres. Pero aquí va otro apartado bien importante. Nos habla acerca del reconocimiento de la propia realidad. ¿Qué está pasando en nuestro alrededor? También de las necesidades y problemáticas de las mujeres o de los hombres. Como ya dije, no nada más se trata de la mujer. Esta autora está incluyendo también a los hombres dentro de la problemática. Su autoubicación como personas sujetas a un género, la clase social, etnia, edad y etcétera. O sea, nos trata de localizar en nuestro contexto inmediato qué sucede a nuestro alrededor. Asimismo, nos habla de un punto principal o que me pareció muy atractivo, la concientización, ya que nos dice que es fundamental para favorecer la reflexión entre las educandos y los educandos, para motivar el aprendizaje y la acción. Y siguiendo ese tema de la concientización, nos habla acerca de un punto principal. Nos dice que cabe enfatizar que a la luz de una mirada feminista, la idea de la opresión generalizada debe ser pues el foco o debe ser el punto central dentro del problema. Y nos habla acerca de su mismo reconocimiento.
nos dice que este va a implicar problematizar y desnaturalizar la realidad. O sea, nos trata de decir que debemos cambiar ese enfoque, ese tipo de pensamiento que tenemos día a día para poder entender este tipo de pedagogía. Además debemos de percibir las contraindicaciones, identificar y cuestionar los elementos opresivos que nos podemos encontrar a nuestro paso. Por otro lado, nos dice que la expresión, ya sea oral, escrita, plástica o corporal, es una de las mediaciones de la pedagogía feminista, en tanto sirve para la elaboración y reconstrucción personal. También nos dice que sirve para elaborar y comunicar la propia palabra y para preguntar o cuestionar a los otros acerca de cómo percibimos el mundo. Otra operación pedagógica recurrente es la evaluación y la comparación de las circunstancias, condiciones, actividades y experiencias que viven las mujeres, porque nos podemos dar cuenta que no todos vivimos la misma realidad. Asimismo nos habla que debemos de traducir estas mismas palabras hacia los hombres, que viven distintos grupos etarios, sectoriales o culturales, para identificar lo común y lo diferente y en qué podemos cambiar. Como comentarios finales podemos decir que las ideas que comparte la autora permiten valorar cómo toda la teoría feminista ha evolucionado, asimismo la perspectiva de género, la pedagogía y otras muchas fuentes que podemos tomarlas de reflexión. Nos dice que también las preguntas aluden a los recursos materiales, subjetivos y simbólicos que las personas requieren para transgredir las normas y esquemas que los oprimen o que pensamos que las pueden oprimir. Y como conclusión, ¿qué podríamos decir? Bueno, más que nada de decir algo, pues primero nombrar o decir que este tipo de artículos son muy importantes porque no nada más aluden a la teoría feminista, sino también incluyen al sector masculino. Pero bueno, centrándonos más en este tema del feminismo, podemos decir que este mismo aporta al conjunto de la sociedad, una idea desde el que se puede analizar y ver el mundo. Porque las mujeres que se encuentran en este mundo y son sujetos activos dentro de la sociedad cuestionan o ya han empezado a cuestionar e interrogar a la misma sociedad y ellas mismas sobre lo que son, lo que hacen, sobre la organización social que tienen y el mundo que las rodea. No queda más que poder analizar más ese tipo de textos interesantes y sobre todo tratar de entender este tipo de movimientos. Y más que nada, pues en algún momento poder apoyar y llevarlos a la práctica. Gracias.